Alex Phillips. La magia entre la luz y la sombra. Alec Pelepiok, conocido después como Alex Phillips, nació con el siglo, el 11 de enero de 1900 en Canadá. Siendo un niño, regresa con su familia a Rusia, pero no soporta la represión del gobierno zarista contra el pueblo y pide a sus padres volver a Canadá. Viaja solo a América. A los 15 años, se enlista en el ejército y sirve como voluntario de la Armada canadiense en los frentes de Francia y Bélgica en la Primera Guerra Mundial. Ahí entra en contacto con la fotografía y conoce a la gran actriz Mary Pickford, quien había sido elegida madrina de su regimiento. Herido de gravedad por una bayoneta y luego de pasar un año hospitalizado, regresa a América en 1919. Alec Pelepiok tenía 19 años. Solo en el mundo, ya que perdió a toda su familia en la Revolución Rusa, decide buscar a Mary Pickford con la esperanza de encontrar un empleo. Hollywood, principios de siglo. Yo quería ser actor, pero Mary me recomendó buscar un empleo que no fuera tan eventual. Encontré trabajo como ayudante de cámara. Al productor le asombró mi capacidad para cargar 2 cámaras a la vez. Para mí era muy fácil, puesto que en las trincheras era la costumbre cargar muertos. Eso es más difícil que 2 cámaras. Lillian Gish, Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Rodolfo Valentino eran algunos de los personajes que formarían parte del desarrollo profesional de Alex Phillips. En esa época, las películas El nacimiento de una nación e Intolerancia de Griffith sentaban las bases de este nuevo arte. A la vez que incursiona en la fotografía de cine, Alex Phillips monta un estudio de foto fija que va tomando renombre a la luz de las grandes estrellas. Los mejores retratos de las luminarias eran tomados en su estudio. Aquel que llegaba a Hollywood y quería un retrato, lo mandaban conmigo, porque era experto en hacer fotos para vender a los productores. Gloria Swanson, como agradecimiento por una serie de famosos retratos, le regaló a Alex Phillips un lujoso automóvil deportivo. Cuando se habla de precocidad en el cine, yo creo que había que incluir a muchos cineastas y muchos técnicos de los años 20. Y a la cabeza de esto yo creo que estaría un hombre de 21 años que todavía se llamaba Alec Phillips, que en el año 1921 trabajaba como codirector de un fotógrafo, Anton Nagy, de origen húngaro. Creo que esto también es clave para entender el estilo de Alex Phillips, que es el nombre con que se le conocerá poco después, a partir de esta película del 21 hasta el año 1929, una carrera de cerca de 10 años en que Alex Phillips se dedica a trabajar como cofotógrafo al mismo nivel de otros fotógrafos más o menos famosos en su época, como sería Gus Peterson, Hal Rawson, o ya en el principio del cine sonoro con un camarógrafo que se llama Monty Stedman. Una de las características de este tipo de cine creo que era el servir casi siempre al Star System de una manera que podríamos decir un tanto salvaje, ¿sí?
que evidentemente lo que se va a tratar de reproducir ya en los años 30 y 40 en México. Alex Phillips es famoso por ser un camarógrafo muy cotizado para las grandes estrellas de la época. Precisamente en la primera película que fotografía en el año 21, que es See My Lawyer, ahí actuaba una bellísima mujer que se llamaba Grace Darmond. También va a ser el camarógrafo predilecto de otra actriz que se llama Dorothy DeBoer, y la más famosa de todas, que sería precisamente Mary Prevost. Precisamente en la última película que fotografía en Hollywood, Alex Phillips va a hacer precisamente una película que se llama Divorce Made Easy. Ahí, curiosamente, la parte de sonido era dos versiones, una versión muda, otra versión sonora, cantaba Mary Prevost. Es muy posible que no haya tenido demasiado éxito en su debut en el cine sonoro, porque precisamente desaparece un poco esta maravillosa actriz, que puede considerarse, por supuesto, como la cumbre de este retratismo cinematográfico al que se dedica en su época de Hollywood Alex Phillips. ¿Y cuántas películas fotografió usted en Hollywood antes de venir a México? Como más de 150 o 200. Y entre los actores, así que usted recuerde, los actores famosos, las estrellas con las que usted trabajó. Ahí estaba yo, Ronald Colman. Yo hice una película con él, casi una de las últimas que hizo él, penúltimas, La Isla del Diablo, con Anne Harding. Y Gary Cooper. Carambas, ¿cómo se olvidan las cosas? ¿Pola Negri? Ella fue en otro estudio. También al mismo tiempo yo fui allá nada más para fotografiar unos stills con Rudolf Valentino. Pedí permiso para tomarles unas fotos y me dio, entonces le tomé unas fotos y me fui a revelarlos. En México, la industria del cine también florecía, pero a su paso y con serias limitaciones técnicas. Se producían películas como El Tren Fantasma, La Banda del Automóvil Gris, El aniversario de la muerte de la suegra de Earnhardt, que con gran rapidez desplazaban al teatro de revista y se convertían en el principal espectáculo popular. En 1918 se había filmado una de las películas mudas más importantes de la cinematografía nacional. Santa, adaptación de la novela de don Federico Gamboa, recuperaba las fantasías eróticas del naturalismo francés. Fue dirigida por Luis G. Peredo y estelarizada por una de las actrices del momento, Elena Sánchez Valenzuela.
En 1931, Alex Phillips fue invitado a filmar en México la primera película sonora del cine nacional. Con 14 luces y una cámara prestadas, llegó a nuestro país para fotografiar la segunda versión de Santa, protagonizada por Lupita Tovar. La Virgen de los Cielos te ha salvado. Vete, porque si no yo me pierdo. ¡Afuera! toquen silenciosamente. Yo conocí a Alex Phillips en el año 1931 en la película Santa, que fue la primera película con sonido en película, en cinta. Bueno, él la fotografió y yo en ese tiempo, siendo un chamaco, pues me andaba entreverando entre los extras para salir en el cine, ¿no? Y pasa el tiempo, yo llego a trabajar en el sonido como pizarrista, después como microfonista, hasta que a los 19 años fui el sonidista más joven del mundo. Y a través de ese tiempo, pues me tocó trabajar al lado de Alex en muchas películas. Pero antes de ser yo sonidista, ingeniero de sonido, creo que en una estábamos filmando, yo era pizarrista, una película que dirigió Chano Urueta, Enemigos, creo, que en esa película se casó Alex precisamente con mi prima hermana. Me recuerdo que terminamos la película, fueron a su luna de miel. Después de Santa, Alex Phillips decide no volver a Hollywood. Se queda en México, donde llega a ser maestro de grandes fotógrafos, entre ellos Rosalío Solano y Gabriel Figueroa, quien toma las fotografías de su boda con Alicia Bolaños en el año de 1933. Empieza a trabajar con los directores más importantes de ese entonces y filma incluso reportajes, como el del fatídico viaje transatlántico de los pilotos españoles Barberán y Collar. Yo he propuesto a directores, productores y fotógrafos del cine mexicano
muchas fórmulas que traje de Hollywood. Allá todo se planea con mucha anticipación. Nosotros aquí, al entrar a un set, improvisamos porque no tenemos ni siquiera un conocimiento profundo de la historia que vamos a fotografiar. Uno tiene que adaptarse a lograr lo que pueda. Lo que se pierde por un lado, tiene que ganarse por otro. Sin embargo, en el cine mexicano, Alex Phillips logró lo que pocos creadores han hecho: desarrollar una técnica de iluminación basada en un riguroso manejo de la luz y la sombra. Con una actitud siempre de renovación, inocencia y curiosidad, impone un nuevo lenguaje a la fotografía cinematográfica. Ya no se trata solo de captar una imagen, sino de interpretar su significado más profundo. Ya está buena las lamentaciones, caray. Y que lo estuvieran usted matando. ¿Qué? ¿No oye, don Tarugo? ¿Se calla o lo callo? La fotografía es un arte como la pintura. Debe invitar a la especulación y la fantasía. Como todo arte, al crear, la fotografía debe encubrir lo que uno desea. Esto es lo que yo siempre procuré hacer. Por eso he sido el fotógrafo más lento del mundo. Por cosas tontas que en el cine realmente no se aprecian. Voy a ayudarme de otro muy querido amigo mío, de Luis Buñuel. ¿Qué decía Luis Buñuel de Alex Phillips? Me decía: Gustavo, Alex es un santo. Es el hombre más bueno que yo he conocido. Y como fotógrafo, el mejor que he tenido. Me decía el señor Buñuel, cuando hice Robinson Crusoe, no me gustaba en lo absoluto. Así es que en Manzanillo, pues, muchas veces me fui a la cantina a tomarme una copa y a ponerme de buen humor. Y entonces Alex Phillips se quedaba dirigiendo Robinson Crusoe. En 1952, Alex Phillips fotografía la primera película de Luis Buñuel en inglés, Robinson Crusoe, que también sería la primera cinta mexicana comercial en color. Con este director formó una mancuerna excepcional. Phillips, relata Buñuel, esperaba mucho tiempo antes de decirme que podíamos comenzar a rodar. Por eso nos tardamos tanto, 3 meses. Por primera vez en México, se rodaba en Eastman Color, y todos los días las tomas salían a Los Ángeles para ser reveladas. Ahí donde fue el cambio más interesante en la fotografía, porque en blanco y negro nosotros estuvimos limitados. Porque, por ejemplo, en México, como tanta variación de tiempo, que cielos blancos, nublados, lluvia, y con blanco y negro necesitaba mucho equipo para balancear, para hacer contrastes. Y en color no.
en color a base de exposición se controlaba ya todo y pasaba. ¿Y es cierto lo que se dice de que fotografiar en blanco y negro es más difícil que en color? Es más difícil para lograr que se vea interesante. Aunque conozco pocas de sus tal vez 300 o más películas que haya hecho Alex Phillips, pienso poder pretender que es un fotógrafo que no tuvo ninguna dificultad de pasar del blanco y negro al color. Su manera de observar, su manera de ver, su ojo muy observador. Nada más se quemaba un filtro en el set y luego se daba cuenta que hay que cambiar filtros. Se daba cuenta, estaba muy despierto con sus ojos y yo pienso que una persona que tiene esa agudeza de ver y observar como la tenía Alex Phillips, le permitió pasar con mucha facilidad del blanco y negro al color. La diferencia que yo quiero establecer es entre la fotografía de Gabriel Figueroa y la de Alex Phillips. Gabriel Figueroa es ante todo un paisajista, es un cineasta estático. La diferencia con Alex Phillips es que fundamentalmente es un cineasta dinámico, añadiendo una característica que es incluso el título de una de las películas fundamentales del cine mexicano, de las películas clásicas, que es Sensualidad, la película de Alberto Gut. O sea, también pudo ser un cineasta de creación de atmósferas. Estas atmósferas un tanto agobiantes, desbordantes, hasta casi lo kitsch, que es una herencia, por supuesto, de la mejor época de Hollywood, de los camarógrafos de von Sternberg, etc. O sea, la película en que casi la atmósfera actúa como una especie de personaje. Calculando entre Gabriel y yo, Gabriel hizo tantos importantes y los míos eran menos importantes. Y entonces ya el cálculo sale muy bajo. No me explico por qué. Pues la pelean peleando. Si eso viene el doctor Luzardo, aquí nos lo llevamos de pecho a la primera embestida. Creo que el doctor Luzardo viene antes que todo a pedirle cuentas a usted de su administración de Altamira. Alex Phillips depuró su técnica a tal grado que solo con el manejo de luz y sombra creaba diferentes atmósferas. Las enseñanzas de Eisenstein, Bergman, Polanski y otros maestros del cine le permitieron exaltar emociones y sentimientos a través de sus composiciones. Él estaba acostado en su cama, tenía una serie de lámparas, tenía creo que un minuto, tenía algo. Entonces él desde la cama me decía, en una pared donde no había nada o en una cortina, me decía, vamos ahorita a hacer un Rembrandt. Yo cuando oía esto decía, ¿cómo vamos a hacer un Rembrandt aquí? Entonces él me iba diciendo cuánto tenía que poner de Keylight, cuánto tenía que poner de Filight, cuánto tenía que ir poniendo de las diferentes capacidades de la luz. Yo medía con el exposímetro y íbamos viendo esta atmósfera, este movimiento. Al final de la sesión era verdaderamente impactante porque en una pared o en una cortina o en el mobiliario él había logrado hacer lo que habíamos visto o una semana antes o un día antes en una pintura, en una reproducción de un libro. Él decía, hay que seguir la historia. El escritor describe una atmósfera, hay que dar esa atmósfera, hay que poner esa atmósfera.
No, uno no va a retratar solamente a una gente, va a retratar estados anímicos, va a retratar lugares, va a retratar en un interior que se sienta un invierno muy crudo. Eso lo va a retratar, eso es lo que hay que retratar. Vas a venir conmigo, te llevaré a un sitio que solo yo conozco. Qué bueno que llegaste. Quiero estar tranquilo. Ya llegó mi papá, ya llegó mi papá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estaba? Comienza con interés, estando interesado en alguna fase de fotografía. Y ya después que uno empieza, se agarra el piquete y sigue uno picando hasta que uno nunca termina, porque uno quiere dominarlo y no, como no se puede. Alex Phillips murió el 14 de junio de 1977, a los 77 años de edad. En 56 años de trabajo y más de 300 películas, nos enseñó que, para él, la fotografía fue una expresión auténtica de lo que sentía sobre la vida en su totalidad.